En el capítulo 5 estaremos con Patricia hablando sobre el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es el TOC? Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí con otro capítulo del podcast y hoy está con nosotros otra vez Patricia, que es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta, que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, José. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues genial, genial. Aquí deseando que hablemos otro día sobre este fantástico mundo de la psicología y Ujú. nos descubras pues más secretos, ¿no? Ujú. De todo esto. Un placer por mi parte, como siempre, estar aquí, José. Sí, sí. Hoy además vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, Ujú, que es sobre el TOC, ujú, que esto es trastorno obsesivo compulsivo. ujú. Que Eso suena, es. dices Tokis y tal, pero el nombre es así un poco. Ahora nos explicas Ujú, qué es esto. Si quieres, además, podemos empezar así directamente. ujú, Cuéntanos qué es esto del ujú. TOC. Ya. Claro, porque fíjate cómo la abreviatura, ¿no? TOC, puede sonar incluso algo gracioso, ¿no? De hecho, cada vez está más en el lenguaje común de la gente, ¿no? El, oye, tienes un TOC o vaya TOC te sale cuando haces esto. Sin embargo, cuando lo nombramos su nombre completo, ¿no? Parece como que asusta un poco, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. No sé a ti qué te genera. Bueno, a mí el TOC me suena gracioso, como dices, ¿no? Da pie incluso, no sé, chistes, ¿no? De toc, Ujú, toc, toc, no sé qué. Pero el nombre trastorno obsesivo compulsivo suena como algo serio, suena como ujú. algo. Uf, esto no Ya, es un juego. ya. Cuéntanos. Efectivamente, ahora veremos que lo que ocurre además es que genera muchísimo malestar en la persona. Verás, fíjate cómo es trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Como que hay dos partes y de hecho me voy a basar un poco en esto para poder explicar, José, lo que es. Ujú. Verás, en el TOC existe, digamos, un componente vinculado a la obsesión, a pensamientos obsesivos, ¿no? Oye, ¿qué es un pensamiento obsesivo? ¿No? Un pensamiento obsesivo es un pensamiento intrusivo, es decir, aparece de repente una idea en la mente de una persona que se percibe como algo indeseado, involuntario, no sujeto a control, algo que yo no quiero tener ahí, un pensamiento que aparece en mí, ¿no? Y que de hecho lo que me genera es malestar. De repente yo me aparece ese pensamiento y digo, ostras, ¿y por qué estoy pensando en esto? ¿No? De dónde aparece este pensamiento? Lo que genera este pensamiento intrusivo, esta obsesión que aparece, digamos, como de la nada y que yo no quiero que esté ahí, es que se active un sistema de amenaza. Claro, si yo aparece algo en mi mente que yo no quiero que esté ahí, que yo vivo como algo indeseable, me voy a poner en una situación de tensión, me va a generar malestar, ¿no? Por lo tanto, esto me va a llevar a la necesidad de prevenir un peligro potencial que yo tengo vinculado con ese pensamiento. Y es ahí cuando aparece la compulsión. ¿Qué es la compulsión? La compulsión es toda conducta que acaba ritualizándose, se acaba generando como un pequeño ritual y que está destinada a neutralizar el pensamiento indeseado que aparece, por lo tanto, a neutralizar el malestar que está asociado con ese pensamiento. Al final, el objetivo con la compulsión es prevenir el peligro potencial que yo tengo asociado a la aparición de ese determinado pensamiento. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Madre mía, me parece así explicado incluso complejo, ¿no? O Ujú, sea, ujú, nosotros, bueno, hablo de nosotros, la gente yo creo que en general
creo que pensamos en un TOC como esas manías que tiene alguien, ¿no? Que repite con frecuencia, ¿no? Se me viene a la cabeza el tema de, pues, que se lave uno muchas veces las manos Ujú, o gestos así de algunos deportistas como Nadal, que tiene sus rituales. ujú, Y aquí a colación de esto a mí me pasaba de pequeño, cuando, cuando practicaba natación, ujú, sí que tenía cierto ritual que tenía que seguir antes de competir, ¿no? De una serie de cosas que tenía, por las que tenía que pasar y de pensar antes de arrancar. Y a lo mejor esto no es tampoco un TOC, este tipo de cosas. Cuéntanos un ujú, poco más en detalle qué cosas, rituales o manías son TOC y cuáles no son. ¿Cómo se diferencia ujú. una cosa de otra? Vale. Al final lo importante es evaluar y ver qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de, sí, qué hay detrás de cada persona, ¿no? En relación a todo esto. Porque al final decimos, no hay dos TOC iguales. Es decir, es difícil el determinar de una forma objetiva o externa, oye, esto es un TOC, esto no lo es, esto es una manía, ¿qué es esto, no? Al final hay que evaluar en profundidad cada caso, como siempre decimos, ¿no? Pero sí que es cierto que el TOC como tal no es o se tiene o no se tiene, ¿no? Sino que hay todo un gradiente que iría desde la normalidad, por decirlo así, hasta procesos más psicopatológicos en el sentido de que generan mucho malestar para la persona, ¿no? Podemos ir desde una simple manía que a la persona no le genera malestar, que forma parte de su forma de ser, una conducta que se ha ritualizado, como decimos, y que es una manía, pero que no genera malestar, que no pasa nada tampoco si no lo hago y que puedo vivir sin ello, ¿no? Aunque sea una manía. Claro, a medida que vamos acercándonos a la psicopatología, al malestar podemos llegar a pasar por distintos procesos, ¿no? Donde cada vez el malestar es mayor, donde cada vez se acaba generalizando más esta conducta evitativa. Ya veremos ahora qué quiero decir con esto, ¿no? Pero al final lo que quiero transmitir es que no es una categoría estricta de o tenemos TOC o no lo tenemos, sino como que puede haber pequeños rasguitos, pequeñas manías, que en función de la intensidad o el malestar que provoquen en la persona, pues puede llevar a un proceso mucho más patológico en términos de psicología, ¿no? Ujú. Y esto me pregunto, ¿comienza de alguna forma? O sea, ¿esto tiene un punto en el que sucede algo y poco a poco se va introduciendo en la vida de la persona? ¿Cómo surge Uh -huh, este TOC? uh -huh. Pues es muy interesante, José, porque al final muchos o bueno, por no decir casi todos, ¿no? Los problemas psicológicos o vinculados a la salud mental suelen tener un caldo de cultivo que se va generando desde la infancia. Y, jo, a mí personalmente me parece muy interesante, ¿no? El ver cómo va surgiendo todo esto. Verás, si nos remontamos a factores más lejanos, como ya te digo, de la infancia, lo que ocurre es lo que llamamos que sean una serie de condiciones que acaban forjando una experiencia traumática crónica a nivel de la infancia, ¿no? Cuando hablamos de trauma, y podemos hablar otro podcast si quieres de trauma, pero no nos referimos a que se dé una situación muy crítica, única, que es de la situación en la vida de una persona, sino que pueden ser experiencias continuadas a lo largo del tiempo y que forman parte de la dinámica familiar. Esto es lo que ocurriría o lo que podría ocurrir en los casos de TOC, ¿vale? ¿Cómo es este caldo de cultivo? Verás, lo que ocurre es que ese niño que en un futuro puede acabar desarrollando un TOC, se encuentra con un sistema de crianza, con unos padres que son ambivalentes. ¿Qué significa esto de ambivalente? Son padres que proporcionan experiencias de afecto, de cariño, de amor, pero a la vez de rechazo, de culpa, perdón, de críticas hacia lo que el niño hace, ¿no? Claro, al final lo que genera en el niño es una incertidumbre, ¿no? Oye, a veces me quieren, a veces no me quieren, sería una persona válida, sería una persona digna de ser querida, genera un contexto de incertidumbre. Junto con además este contexto en el que los padres inducen culpa al niño a través de la crítica, etcétera,
pues esto genera en el niño, como decimos, una sensación como muy de inestabilidad, ¿no? De me siento culpable por cosas, pero no sé por qué, no sé si realmente yo tengo culpa de esto que pasa. En fin, fíjate cómo todo está muy vinculado a la duda, a la incertidumbre, ¿no? Además, se suele vincular con un contexto familiar en el que hay unos códigos éticos muy rígidos, un código moral muy estricto acerca de esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Fíjate cómo nos vamos a los extremos, ¿no? Y cómo esa rigidez, pues el niño la acaba interiorizando y la acaba haciendo como algo suyo. Y también con lo que nos encontramos que suele ser frecuente que ocurra en los casos de TOC es que en algún momento de la vida de esa persona ha habido algún incidente que la persona atribuye a su propia responsabilidad. Y te pongo un ejemplo de un caso, ¿no?, concreto que yo he visto en terapia. Una persona me comentaba cómo de pequeño iba andando por la calle con un familiar suyo y de repente presenció el suicidio de una persona que se lanzó, se arrojó al vacío desde un edificio, desde un piso, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que aquí teníamos un poco de dudas porque era una experiencia muy infantil, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que si en ese momento ese familiar no explica al niño, oye, esto ha ocurrido, a veces ocurre que las personas siempre han adaptado, ¿no?, a la edad del niño, ¿no? Pero si ese familiar no le da una explicación al niño de lo que ha ocurrido, el niño no tiene una atribución, una causa, un efecto, ¿no? Entonces el niño con su propia fantasía puede acabar rellenando qué es lo que ha ocurrido ahí y en esa fantasía puede caber la posibilidad de esto ha ocurrido porque yo lo he generado, porque yo a lo mejor en ese momento estaba pensando en algo malo y he hecho que esa persona se tire, o porque, no lo sé, porque esta mañana me he portado mal en casa y por eso ha ocurrido esto. Cuando no hay una explicación, dejamos espacio para la fantasía y esto en la mente de un niño pues es algo que es habitual que ocurra, ¿no? Fíjate cómo se acaban juntando como determinadas variables que aparecen muy vinculadas a esta sensación de duda, la inducción de culpa y la rigidez en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Al final todas estas variables acabarían un poco explicando o facilitando el que en una edad más adulta una persona pueda desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Ujú. Qué curioso. ¿Y podríamos detectar algún síntoma de comienzo? O sea, ¿cuáles son las primeras, sí, los primeros síntomas que pueden aparecer que acaben siendo un TOC? Ujú. Sí, al final lo que ocurre es que hay un primer episodio en el que a veces esto es difícil de discernir, ¿no?, cuándo ha sido el primer episodio, porque normalmente es algo que está tan cronificado en las personas que se ha extendido a tantas otras situaciones que es difícil de discriminar, ¿no? Pero en su base siempre hay un primer episodio en el que en la persona aparece un pensamiento perturbador de cualquier tipo, esa obsesión de la que hablábamos, ¿no? El contenido puede estar vinculado, por ejemplo, a temas de contaminación, de, oye, ¿y si he tocado esto y no me he lavado las manos y resulta que había coronavirus o ébola o lo que sea, ¿no? También puede tener un contenido de dañarse a sí mismo o a los demás. Oye, nuestra mente al final, y este es el gran problema del TOC, ¿no? A nuestra mente acuden pensamientos de todo tipo, pensamientos deseables, indeseables, relevantes, irrelevantes. En la mente de toda persona ocurren y suceden este tipo de pensamientos. ¿Qué es lo que pasa en una persona con TOC? Es como que no es capaz de discernir lo que es relevante y lo que no. No es capaz de quitarle importancia al pensamiento. De forma que tiene un poco la idea de si he pensado esto, es por algo. Es porque hay algo ahí detrás, ¿no? Entonces, oye, si a mí me aparece un pensamiento de hacerme daño a mí misma o a otra persona y yo le otorgo muchísima importancia, ¿no? Lo veo como algo que no debería de estar pensando, es ahí cuando se activa este sistema de amenaza del que hablábamos antes, ¿no? Por seguir un poco con el contenido de las obsesiones, también pueden ser que aparezca contenido moral inaceptable, ¿no? Sobre todo vinculado a la sexualidad, ¿no? Y si he tenido este pensamiento, resulta que es que soy de esta forma.
Y si por pasar delante de un colegio y mirar a un niño o una niña soy pederasta, ¿no? Fíjate la gran importancia que le dan a determinados pensamientos, ¿no? Y luego también otros aspectos como de simetría, de orden, de esto tiene que estar colocado de esta forma exactamente, o si no hago esto puede pasar lo otro, si no... en fin, si no toco el pomo de la puerta 3 veces antes de entrar, pues puede que pase algo, puede que le pase algo a mis padres, este tipo de pensamientos fantasiosos, ¿no? Entonces decíamos, sucede un primer episodio en el que aparece un pensamiento perturbador que yo identifico como que es algo que no debería de estar pensando, empiezo a entrar en ese bucle de la duda, de, oye, ¿por qué he pensado esto? ¿Por qué aparece esto en mi mente? ¿Será que soy de esta forma? ¿Será que tengo capacidad de hacer daño a los demás? Y eso me genera una gran perturbación, ¿no? Se activa este sistema de amenaza del que decimos, vinculado a la duda. Claro, esto genera muchísima ansiedad. ¿Y qué es lo que hace cualquier persona con la ansiedad en general? Tratar de neutralizarla. ¿Cómo? A través de la compulsión. Sí, a mí me parece... Sí. Sí, no, es que me llama mucho la atención porque puedo entender hasta cierto punto algunos actos de estos que por lo menos yo tengo en mente, como por ejemplo el de lavarse mucho las manos, porque haya Uh-huh. una persona que de verdad piense, pues es que he tocado algo, a ver si, pues lo que decías, ¿no? A ver si voy a estar contaminado con algo y me lavo las manos y me las vuelvo a lavar. He vuelto a tocar algo, me las vuelvo a lavar. He Uh-huh. tocado, vuelvo a lavármelas Yeah. y pienso que, vale, pues creo que ha ocurrido algo y por eso me las lavo. Pero em, sobre todo ya en personas adultas, Uh-huh. ¿cómo hay una persona que puede llegar a necesitar tocar 3 veces el pomo, como comentabas? Uh-huh. ¿Qué, qué hay detrás de necesito tocarlo 3 veces? O sea, ¿qué Uh-huh. ocurre si no lo hago? Qué es lo que está en la cabeza de una persona que piensa así o que Uh-huh. tiene que actuar así? Entiendo que es complicado de entender, ¿no? De hecho, claro, para las personas que rodean a esa persona puede ser complicado el entender el malestar que puede generar si no toca ese pomo 3 veces, por seguir un poco con el ejemplo, ¿no? Al final lo que ocurre ahí es que hay aparece un poco la fantasía, por decirlo así, ¿no? Un pensamiento aleatorio de, oye, ¿y si hago esto, pasará esto otro? Yo le doy importancia a ese pensamiento, me lo creo, acabo haciéndole caso y, bueno, y acabo asociando que si no hago eso que me dice el pensamiento puede pasar una catástrofe. Y esa duda de, oye, es que, ¿y si realmente no lo hago y pasa? Sería culpa mía. Ese miedo a la culpa, esa anticipación, esa duda, es lo que acaba generando que yo, pues eso, que yo acabe ritualizando todo este proceso en el que pienso que si no toco el pomo 3 veces, mis padres van a tener un accidente de tráfico. Pero es que además estas compulsiones, esto que yo hago, lo de tocar el pomo 3 veces, porque si no puede pasar esto otro, eso diríamos que, o lo llamamos compulsiones explícitas, por decirlo así, ¿no? Compulsiones directas, ¿no? Compulsiones visibles como tal, ¿no? Pero también hay otro tipo de compulsiones que son encubiertas y estas son mucho más complicadas de identificar. Es decir, no consiste en tocar, en moverme de determinada forma o no pisar las rayas del suelo, sino que son compulsiones que yo hago a nivel mental. Por ejemplo, me viene un pensamiento aleatorio, me lo invento, ¿no? En la cola del supermercado y se me cuela una persona. Y me viene un pensamiento de, jo, qué mala educación tiene la gente, pues es que cogería y le tiraría el brick de leche a la cabeza, ¿no? Y yo estoy ya un poco dentro de este circuito, ¿no? Y pienso, ostras, ¿y por qué he pensado esto? Pues seré una persona agresiva y si soy capaz de hacerlo y si pierdo el control y lo hago, y como forma de neutralizar esa idea, esa duda, ese pensamiento, a lo mejor me puedo provocar en mi mente un pensamiento de Patricia como la salvadora, que le deja que pase, que le cede, no lo sé, que le ayuda a sacar las bolsas del supermercado. Es decir, esta compulsión surge de forma encubierta en el propio pensamiento, pero al final la función es la misma, es neutralizar ese malestar que me genera ese pensamiento. Fíjate, José, como en todo esto del TOC, de hecho hay algunos autores que están empezando a hablar no tanto ya de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, sino de un trastorno de la confianza.
Al final la base es esa duda continua que yo tengo acerca de si lo que he pensado es correcto o incorrecto, de si habré cerrado el grifo o no. Aparece una duda de mí misma, ¿no? Un trastorno de la confianza que además se vincula a una cosa que en psicología llamamos evitación experiencial. En terapias de tercera generación hablamos mucho de esto, ¿no? Al final la evitación experiencial es donde aparece esa neutralización, ese tengo que hacer algo para escapar de la ansiedad que me genera el haber tenido este pensamiento. Estoy evitando experimentar ansiedad. Ujú. Madre mía, sí, sí, es que es todo un mundo. Y en una situación eh, así, con todo esto, ¿cómo el entorno, incluso la persona, vive toda esta situación? Me, Ujú, me imagino que dependerá mucho de la acción que tomes, ¿no? No es lo mismo, ujú, pues lo que dices, que es algo mental, que ujú, acabas ayudando a la persona en el supermercado, ujú, que el que estés lavándote la mano cada vez que tocas algo. Pero mm, al final esto ¿cómo lo vive la persona y el entorno de la persona? ujú. Pues genera muchísimo malestar, muchísimo, porque al final lo que ocurre, al igual que en casi todas las problemáticas psicológicas, ¿no? Es que se acaba generalizando todo esto, ¿no? En cuanto yo empiezo a darle importancia a un pensamiento y empiezo a generar esas neutralizaciones, esas evitaciones, el haberle dado importancia a un pensamiento genera que ya voy a estar hipervigilante hacia mis pensamientos. Y a cualquier pensamiento que a mí me parezca perturbador, voy a aplicar una neutralización. Por lo tanto, acabamos enredándonos en un bucle que cada vez va más, va más, va más, ¿no? Es el bucle de la evitación, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? Que al final la persona se aleja de una vida, ¿no? Se aleja de su propia vida, de una vida con valor, porque todo gira en torno a la evitación del malestar, en torno a la evitación de que aparezcan estos pensamientos, de que aparezca la ansiedad, etcétera. Mi vida acaba limitada a ese contexto evitativo, ¿no? Con todo lo que ello implica, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas de lavarse las manos, ¿no? Pues quizás la persona empieza a evitar estar en sitios en los que no tenga un lavabo a mano para poder lavarse las manos, o tiene que llevar en el bolso todo un arsenal de productos de limpieza, ¿no? Incluso las secuelas físicas o las consecuencias físicas que eso puede conllevar, ¿no? De lavarte las manos constantemente. Mm, A nivel físico eso acaba generando pues heridas, infecciones en la piel, etcétera, ¿no? claro. Es decir, en todo este bucle en el que yo me voy enredando va apareciendo muchísimo malestar, una vida muy limitada y reducida a la habitación del malestar y además todas esas secuelas, ¿no? También el hecho de, por ejemplo, de llegar tarde a los sitios. Si yo salgo de casa y pienso, ostras, pues no sé si me he dejado el grifo encendido y entro para comprobarlo y está cerrado y salgo y me vuelve el pensamiento y entro para comprobar y salgo, me acabo enredando en esto y al final puede que pierda una gran parte de mi ocio por esto, que empiece a llegar tarde al trabajo, que empiece a no poder ir a jugar al tenis porque no puedo, porque esa duda me perturba tanto que tengo la necesidad de estar comprobando constantemente. Pero, y llega a ocurrir, o sea, una persona, yo entiendo, que pienses, me he dejado el grifo abierto, voy a comprobarlo. Lo compruebo, o sea, físicamente lo veo, Uh -huh, efectivamente, está cerrado. O lo cierro si me lo hubiera dejado, ¿vale? Y lo he comprobado y soy consciente de ello. Me uh voy -huh. y sigo teniendo la duda todavía de que pueda estar abierto. Ujú. Claro, efectivamente, aparece el pensamiento de mm, ¿y si no lo he cerrado del todo? Mm, Claro, y si no lo he cerrado del todo, cuando llegue se ha inundado la cocina. Y claro, los vecinos de abajo, ta, 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 me empiezo a enredar en ese pensamiento, las consecuencias que eso podría tener y necesito ir a comprobarlo. vale, vale. Es A mí, curioso, ¿verdad? sí, sí, a mí me pasa con el coche. Muchas veces digo, he cerrado la puerta y vuelvo muchas veces, cierro la puerta, pero no vuelvo dos veces. O sea, ya he vuelto, soy consciente de ello, le he Ujú, dado la llave y ya no. O sea, claro, me sorprende sobre todo el hecho de, porque muchos de estos actos que se realizan de manera
inconsciente, Ujú. como el cerrar la llave del coche o cerrar el grifo. Todas estas cosas las haces sin pensarlas, ¿no? Se hacen De de forma manera mecánica. automática. Ujú. Entonces, una vez que vas y lo compruebas activamente y eres consciente de que lo estás comprobando, de que estás haciendo una comprobación de ello, Ujú. me sorprende que haya que hacer o sea, que todavía sigas con esa Ujú. duda, que tengas que volver a comprobar o que tengas... Me llama mucho la atención. Entiendo Ujú. que el entorno de esa persona que vive algo así le, le costará entender estas Ujú. acciones repetidas una y otra vez. ¿Qué se le podría decir? Porque es difícil, ¿no? De asumir. No, no puedes estar comprobando un grifo que has cerrado todos los días si ya lo has comprobado. ¿Por qué Ujú. vuelves? Ujú. ¿Cómo deberían actuar? Ujú. Es complicado y entiendo lo que decíamos, ¿no? Que sea complicado desde una perspectiva externa el entender qué es lo que le está sucediendo a la persona, ¿no? Quizás lo que podríamos decirle a familiares, a compañeros, a parejas de personas que puedan estar pasando por TOC, ¿no? Eh, que realmente hay muchísimo malestar detrás de todo esto, muchísimo malestar y realmente esa acción de comprobar está destinada a evitar ese malestar. Es como, pues no lo sé, como me pica una pierna, me rasco, ¿no? Necesito hacerlo para evitar ese malestar. Realmente no es una necesidad como tal, porque el TOC se acaba trabajando, ¿no? Y se acaba eliminando esas conductas de neutralización, ¿no? Pero es algo que la persona necesita hacer para quitarse ese malestar. Realmente aparece muchísima ansiedad en esa duda. Tú imagínate, José, el tener dudas continuamente sobre ti mismo, sobre realmente he hecho esto y si no lo he hecho y si creo que he cerrado el grifo pero no lo he cerrado, Ujú, genera muchísimo malestar, ¿no? claro. Entonces quizás que conecten con esa parte, aun siendo difícil de comprender, pero que conecten con esa parte en la que la persona está sufriendo. Claro, claro. Me ha tranquilizado un poco, todavía no hemos llegado a este punto que te preguntaré ahora, pero que por lo menos he visto que has dicho, ¿no? Que parece que en terapia esto se Ujú, puede trabajar. ujú, Si quieres, cuéntanos un poco cómo sería, cómo ayuda la terapia a estas ujú, personas que están sufriendo TOC. ujú. Fíjate que al final lo que decíamos que ocurre un poco, ¿no? Es que existe lo que llamamos una fusión con el pensamiento. Esto quiere decir que yo me aparece un determinado pensamiento eh, y yo me apego a ello, lo tomo como si fuese una verdad absoluta. No soy capaz de observarlo como un pensamiento más que sucede en mi mente y quitarle importancia, sino que yo me apego a esa idea, ¿no? Esto existe, ¿no? Es lo que se da en primer lugar. Pero es que además no solo es el que yo me apegue a los pensamientos, ¿no? El que yo me fusione con ellos y los tome como una verdad absoluta y como algo que no me puedo quitar de la cabeza, sino que el problema también está en esa neutralización, en lo que yo hago para evitar ese malestar asociado a ese pensamiento, ¿no? Entonces, un poco por dar algunas pequeñas indicaciones de cómo se trabaja en terapia, bueno, en función de la perspectiva que utilicemos de trabajo, ¿no? Pero un primer paso sería el relacionarnos con los pensamientos de una forma distinta, ¿no? El poder fomentar lo que llamamos un yo observador, es decir, el poder ver los pensamientos como si fuese una película, como algo que sucede en mi mente, que no es la verdad absoluta y que además no tiene por qué desembocar en eso que a mí que me dice mi mente que puede llegar a ocurrir, ¿no? El verlos con esta visión de observador externo, como si viésemos una película, como si estuviésemos mirando, no lo sé, una televisión, ¿no? Al final puede aparecer un pensamiento perturbador, pero ese no es el único pensamiento que aparece en la mente, aparecen miles de millones de pensamientos más. ¿Por qué nos vamos a quedar solo con el perturbador, ¿no? El desapegarnos, como decimos, de estos pensamientos. Y además, y sobre todo lo más importante, es trabajar en las compulsiones, en todo eso que yo hago para evitar el malestar. Al final esto es lo que mantiene el problema.
porque es lo que me hace que yo entre en ese bucle de evitación, de intentos de control sobre el pensamiento, ¿no? Entonces trabajamos también sobre las compulsiones, sobre cada vez tratar de demorar el que la persona responda a ese pensamiento obsesivo, hasta que llegue un punto en el que aparezca el pensamiento que aparezca, la persona no tenga que hacer nada para neutralizarlo. Esto es un trabajo que conlleva un tiempo y además conlleva también muchas otras cosas paralelas, ¿no? El generar una tolerancia hacia el malestar, el tolerar que pueda aparecer ansiedad, relacionarnos con la ansiedad de una forma distinta, ¿no? Además de trabajar otros aspectos también vinculados a la infancia, como decíamos antes, ¿no? Esta atribución de culpa, este sentido de responsabilidad, la rigidez en cuanto a lo que es correcto, incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. Es decir, no solo trabajamos con la parte visible del TOC, sino que también sería necesario profundizar en otros aspectos vinculados a experiencias de la vida, a patrones de conducta, rasgos de personalidad, etcétera. No sé si tendrá algo que ver, pero me viene a la mente ahora, según estabas contando todo esto, que puede tener mucha relación el TOC con una adicción. Ujú, Em, a lo mejor estoy confundido, pero veo que al final eres adicto a algo, a hacer algo cuando surge, y no sé si tiene relación y se puede trabajar a lo mejor de forma similar a ujú, como el que pues tiene adicción a ujú. algo. Al final, cada vez más se está viendo en psicología que no está quizás perdiendo interés el hablar de categorías diagnósticas cerradas en el sentido de TOC, trastorno depresivo mayor, trastorno esquizofrénico, sino que al final lo que estamos viendo últimamente en psicología, José, es que al final todos estos trastornos, todas estas etiquetas tienen muchísimas cosas en común. Y efectivamente hay muchos procesos comunes detrás de cada una de los diagnósticos, ¿no? De las psicopatologías. Me hablabas de procesos adictivos, ¿no? Claro, fíjate cómo al final, y como ya te digo, podríamos hablar de esto extendidamente, ¿no? Pero al final lo que hay detrás siempre es una evitación del malestar. Una persona que tiene un proceso adictivo consume para evitar un malestar, y además ese proceso adictivo se suele iniciar como una forma de evadirme de un contexto que no está siendo gratificante para mí. Al final es la evitación del malestar, efectivamente. Son todas aquellas cosas que yo voy haciendo para evitar enfrentarme a experimentar ansiedad y cómo esas evitaciones me llevan a un bucle del que es complicado salir por mi cuenta. Ujú. Bueno, entiendo que en terapia esto se puede trabajar y que al final se puede lograr una vida normal Uh -huh, y que, bueno, que sí que recomendaríamos a una persona que esté pasando por un TOC que acuda y pida ayuda. O podría una persona que está sufriendo un TOC trabajar de alguna forma uh -huh, autodidacta y mejorar, uh -huh. o necesita una ayuda explícita de un profesional para salir. Uh-huh. Como siempre depende de cómo sea el caso, ¿no? De la repercusión que ya esté teniendo en su vida, de la gravedad, de la cronicidad del TOC, ¿no? Depende de todas estas variables. Cuando es algo que yo me estoy empezando a dar cuenta de, oye, pues es cierto que a la hora de cruzar un paso de cebra, sí que me doy cuenta de que tengo que pisar solo las rayas blancas, ¿no? Y que me aparece un poco la idea de, si no lo piso y me atropella un coche, cuando es algo así que todavía está reducido, que está iniciándose, que tampoco genera muchísimo impacto en la vida de una persona, bueno, podemos animar a estas personas a que se expongan a hacerlo, a que se expongan a contradecir ese pensamiento. Venga, voy a probar, voy a arriesgarme, voy a andar normal, voy a andar sin mirar si estoy pisando las franjas blancas o no, voy a ver qué pasa, a ver si realmente me atropella un coche o no. Claro, es que fíjate, José, el asunto, ¿no? Es que yo realmente tengo el pensamiento de que si no ando por esas franjas blancas me puede atropellar un coche. Supone mucha valentía enfrentarme a realmente hacer lo que contradice el pensamiento, porque pienso que a lo mejor me atropella un coche. Y si tengo la mala suerte de que no lo hago y me atropella un coche, ¿no? Fíjate el enredo mental, ¿no? Pero en fin, como decíamos,
cuando es algo que no está muy cronificado, que no hay mucha repercusión en la vida de una persona, oye, trata de exponerte a ver qué pasa. Exponte poco a poco a ese pensamiento temido, ¿no? Pero sí que es cierto, como decíamos, que cuando es algo que ya está muy arraigado en la persona, que ha salpicado a muchas áreas, que realmente la vida ya está muy limitada a las compulsiones, sí que es conveniente y necesario que la persona acuda a terapia para poder trabajar en todas estas áreas que hemos mencionado anteriormente. Claro, claro, no es normal. Incluso en esos momentos incipientes que decíamos, incluso si la persona ve que le cuesta y que incluso pensando voy a enfrentarme a ello, no es capaz, sería una señal clara, ¿no? de que necesita ayuda. Efectivamente. Si yo quiero cambiar algo y no soy capaz de hacerlo por mí misma, oye, pues hay que pedir ayuda, hay que ir a terapia. Muy bien, Patricia, pues no sé si hay alguna cosa más que quieras añadir a todo lo que hemos dicho sobre el TOC. Me ha parecido súper interesante y yo por lo menos he aprendido un montón sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Me alegro mucho de esta charla. Nada, quizás en último lugar, si alguien que nos pueda estar escuchando se siente identificado con lo que estamos hablando, ¿no? Lo que decimos siempre, que acuda a terapia, ¿no? Para poder trabajar en todo esto y sobre todo un poco lanzar esta idea de que todos tenemos pensamientos de todo tipo, absolutamente todas las personas del mundo. Los pensamientos no están sujetos a control. Yo no puedo elegir constantemente lo que quiero pensar y lo que no. No sé si alguna vez has hecho este ejercicio de no pienses en un elefante rosa, ¿no? Animo a las personas a que pongan un cronómetro de 1 minuto y hagan esto de no puedo pensar en un elefante rosa, no puedo pensar en el brillo de su pelo, ni en cómo sería su trompa, ni en la textura que tendría su piel. Y luego intenta durante 1 minuto no pensar en la imagen de un elefante rosa, ¿no? Probablemente, y pongo la mano en el fuego, que fracasamos en estos intentos de lucha, ¿no? El pensamiento no se puede controlar. Lo que podemos controlar es lo que hacemos. Y oye, que yo me acuda a mi mente un determinado pensamiento perturbador sobre hacer daño a alguien, a mí misma, sobre escenas temidas, no significa que yo lo vaya a hacer. Entre lo que yo pienso y lo que yo hago hay un margen, ¿no? Donde yo puedo decidir. Todo este tipo de cositas son las que vemos en terapia, José. Así que, bueno, por mi parte, si no se te ocurre ninguna cosita más. No, me parece muy completo y este último consejo súper interesante también. Bueno, pues eso, efectivamente, es que todo el mundo, yo tengo el elefante rosa aquí metido ahora y no hay quien me lo saque de la cabeza. Yeah. Pues nada, Patricia, muchísimas gracias y nada, un placer como siempre haberte escuchado hoy por aquí. Gracias a ti, un saludo, José. Un saludo, chao. Hasta luego. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.